Ok, pasemos un mensaje a la tarde de hoy. Hemos titulado el mensaje de hoy Ser agradecidos. Estamos entrando ya en la semana de acción de gracias. Lógicamente es bueno no ser agradecido solamente en la semana de acción de gracias, sino todos los días. Y esa es la diferencia creyente con las personas que no son creyentes, que realmente celebran un día y lo hacen nada más que por cuestión de tradición, por la familia, ¿sabes? Compartir. Todo eso es muy bueno, pero uno tiene que tener un corazón agradecido y no hay nada mejor que comenzar el día siempre con un corazón agradecido. Y te recordará la frase del hermano Félix constantemente, ¿verdad? Quiero tener una vida libre de quejas y un corazón agradecido. Son dos cualidades muy importantes que debemos aprender a tener todos los creyentes. Semana pasada estuvimos hablando acerca de dos actitudes importantes y era la quietud y la esperanza. Estar en quietud, en confianza, esperando en el Señor, en sus promesas y con la esperanza puesta de la vida eterna, de la segunda venida del Señor y cómo todo eso nos ayuda a vivir una vida con sentido, una vida de armonía, una vida alegre, mientras esperamos ese regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Así que, mientras tanto, pues, en lo que ese momento llega, que Cristo viene por su pueblo, por su iglesia, por cada uno de nosotros en lo particular, hemos decidido recordar algunas actitudes. En vez de dos, hoy vamos a ver tres actitudes importantes que Dios nos enseña a los creyentes a cómo vivir como Él quiere que vivamos, ¿no? Y entonces vemos ahí en Tesalonicenses, primera carta de Tesalonicenses, el apóstol Pablo escribe en el capítulo 5, los versículos 16 al 18, tres actitudes bien interesantes que debemos tener presente constantemente. Dice la palabra del Señor, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estad siempre gozosos. Segundo, orad sin cesar. Y tercero, dad gracias en todo. ¿Por qué? Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Oremos pues. Padre, te damos gracias por tu palabra de antemano, porque sabemos que hará la obra para la cual te la vas a enviar, Señor. Ayúdanos a meditar en ella y que estas tres actitudes que tú nos dejas acá plasmadas sean parte real en nuestras vidas diariamente, Señor. No solamente hoy, sino que todos los días podamos poner por práctica los pequeños pasos que vamos dando, pero de forma segura, y de forma que realmente te agraden a ti, que realmente nos puedan edificar a nosotros, nuestro caminar y podamos exaltar tu nombre en todo tiempo. Permite que esta palabra, Señor amado, cale los corazones de cada uno de nosotros y sacamos este lugar diferente a como llegamos, listos para poner por obra tus enseñanzas, transformando nuestras vidas y exaltando tu nombre. En el nombre de Jesús oramos y te bendecimos. Amén. Amén. Así que vimos entonces una vez más esas tres cualidades que vamos a querer desarrollar en lo adelante, ¿verdad? Uno, estad siempre gozosos. Bien, esas palabras que Pablo usó acá son totalmente, son palabras completas, son palabras que no es que parcialmente hagamos una cosa o la otra, sino que pone el empeño en la totalidad del asunto. Estad es una actitud del corazón de nosotros. Y la palabra aquí es siempre, no es un momento determinado, no es cuando todo esté bien, que estemos gozosos, no. La felicidad es una cosa que va más allá, ¿okay? No solamente es la alegría, la felicidad es más profundo. Por tanto, el apóstol Pablo nos dice acá, estar siempre gozoso, ese gozo es interno, algo que realmente sabemos que es parte del fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Así que no lo produce uno por las circunstancias que vive, sino que Dios lo produce en nosotros, no importa qué. Estamos en problemas, estamos en dificultades, en escasez, en lo que sea, podemos tener gozo en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas, porque Cristo está en nosotros y vive en nosotros y produce eso y más a través del Santo Espíritu. Segundo, orad sin cesar. Importante que oremos constantemente, porque a la hora de que oramos, estamos poniendo las cargas en las manos del Señor y comenzamos a descansar en Él. Y experimentamos lo que hablamos la semana pasada, estar en quietud, en reposo. Experimentamos por medio de la oración ese descanso, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y entonces podemos, por supuesto, estar en la tercera característica: dar gracias a Dios en todo. Podemos estar entonces agradecidos, que es el tema de hoy, mirando en víspera a la acción de gracias el próximo jueves. Dad gracias en todo. Así que ser agradecidos es una característica muy importante que como creyentes debemos aprender a exhibir.
y a experimentarlo de tal manera que podamos ser bendecidos y bendecir los que están alrededor nuestro, ser bendecidos. Es cierto que muchas veces cuando uno va a predicar sobre algo o predica sobre algo, a la vuelta de la esquina pues ya está la prueba, muchas veces después de haber predicado, otras tantas veces, y una vez que uno tiene que prepararse siempre, porque una vez que comienza uno a meterse en la palabra y querer hablar sobre un tema específico, ya Dios comienza a probar a uno. Y ciertamente esta semana ha sido una semana bastante cuesta arriba, de mucho fuego, muchas pruebas, pero constantemente Dios me trae esa porción a la mente, constantemente, estar siempre gozoso, venga lo que venga, con gozo. Que hay problemas, ora, y por todas las cosas da gracias. Sea agradecido porque Dios es el que está en control, Dios es soberano, Dios es suficiente, y cuando hacemos eso experimentamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, ¿okay? Porque estamos en la voluntad de Dios. Cuando estamos en el centro de su voluntad, por supuesto Dios se exalta, Dios se magnifica y sus hijos somos bendecidos. Amén. Así que 3 cosas importantes que no podemos olvidarnos hoy: siempre gozosos, orar sin cesar y sed agradecidos. Y sencillamente la motivación de por qué debemos hacer esas 3 cosas, además de lo que le hemos dicho, es porque realmente Cristo dice claramente acá, porque esta es la voluntad de Dios para nosotros en Cristo Jesús. Y habíamos hablado acerca de eso hace 2 o 3 semanas atrás, cuando hablábamos acerca de la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Bueno, aquí está claramente la voluntad de Dios. Muchas veces no está clara, pero en este caso está escrito con claridad. Esta es la voluntad de Dios. ¿Cuál? Que demos gracias a Dios en todo, que oremos sin cesar y que estemos siempre gozosos, que nos alejemos de cualquier especie de mal y todas las demás cosas que hablamos, que sea transformado nuestra mente y todas las demás cosas que hemos hablado acerca de la voluntad de Dios. Pero lo que ya tú y yo conocemos de la voluntad de Dios, lo hacemos bien en ponerlo por práctica para que Dios nos siga dando después más y más acerca de su conocimiento, de su voluntad. Así que hay un contraste claro entre el gozo y la alegría que el impío puede tener por cualquiera de las motivaciones. Puede que le hace un hijo y se pone alegre, tiene un buen trabajo y se pone alegre. Cualquier circunstancia le produce alegría y no hay nada malo en eso. Pero cuando las cosas no van como uno quisiera, y por supuesto es que está claro que casi nunca vienen como uno quiere, porque realmente no tenemos control de nada en este mundo. Queremos pensar que tenemos control de esto y aquello, pero realmente lo único que está en control es Dios. Por eso cuando uno está descansando en Dios y lo que Él envíe, lo que Él quiera, eso es estar agradecido con Él, porque Dios es el que está en control, no soy yo. Así que eso me quita a mí una carga de estar pensando que yo soy el controlador de todas las cosas que ocurren en mi vida, y eso realmente no es así. Por tanto, cuando uno descansa en Dios, pues entonces no hay necesidad de estar preocupado. Pero hay un contraste, ¿no? Porque realmente el impío piensa de una manera y se alegra por circunstancias, pero nosotros tenemos un gozo constante, perpetuo, en las buenas, en las malas y las regulares, porque sabemos entonces, entendemos la palabra del Señor, que todo obra para bien a los que amamos a Dios. Por tanto, aunque nos parezca regular, aunque nos parezca malo, como quiera, siempre Dios lo usa todo para bien. Así, por tanto, al final de todo es bendición. Por tanto, debemos estar agradecidos y por tanto estar tranquilos y no estar desesperados por nada. Veamos el libro más antiguo, el libro de la Biblia más antiguo, el libro de Job. Y Job dice gran sabiduría, ¿no? En el capítulo 20 del libro de Job, versículo 5, dice que la alegría de los malos es breve. El contraste. Y el gozo del impío por un momento. ¿Se dan cuenta? La alegría, y por más que tengan alegría, por más que tengan quizás hasta gozo, por decirte, de cierta manera, no es duradero, porque realmente es por un momento. Y muchas veces comparamos esto y decimos, bueno, hay gente que puede tener todo lo que quiere en este mundo ahora, pero no conoce a Cristo, y cuando muere va al infierno por una eternidad que es mucho más larga que todo el beneficio y toda la bendición que puede haber tenido en este tiempo, que es pasajero. Es temporal y pasajero, y no se compara, como bien dice el apóstol Pablo, no se compara con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. Así que aunque seamos nosotros probados en este mundo, que tengamos tribulaciones y problemas, sabemos que son temporales, que son pasajeras y que no se comparan con lo que viene, que lo que viene siempre es mejor que lo que estamos pasando ahorita. Así que dice claramente el libro más antiguo que la alegría de los malos es breve, es corta, y aún el gozo por un momento, así que no demora mucho, no tarda mucho, no es de larga duración. ¿Dónde está la belleza? En el Salmo 16, 11, David decía que me mostrarás la senda de la vida. Y miren lo que dice: en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Dónde es que está realmente el gozo? En la plenitud del gozo, en la presencia del Señor.
Si cuando estamos cerca de Cristo, cuando estamos pegados a Dios, cuando estamos buscando las cosas de arriba, como dice su palabra, entonces experimentaremos la plenitud del gozo. La plenitud del gozo. Y dice, delicias a tu diestra, y que dice, para siempre. Como decía Job, es por un momento, es breve. No, para nosotros es para siempre. Delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Por eso cuando estaba allí en la cuestión de que regresó el pueblo de Israel, una parte de ello, ¿verdad? De allá del exilio en Babilonia, y estaban reunidos y gozándose con el tiempo que vinieron con Esdras y con Nehemías y encontraron el rollo de la ley y todas esas cosas bellas que ellos descubrieron cuando a su regreso estaban bien gozosos. Y Jeremías dijo, mira, ¿sabe qué? El pueblo estaba ahí escuchando a Esdras, no querían irse, y todo el mundo, y dijo, no se sientan tristes, no se sientan mal, porque estuvieron llorando hasta tarde cuando encontraron el libro, y fue algo extraordinario. Sin embargo, Nehemías dice, mira, luego les dijo, id, comed grosuras, en Nehemías 8:10, y bebed vino dulce, y enviar porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Dios, nuestro Señor. Mira lo que dice, no os entristezcáis, no se pongan tristes, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Recuerda que decíamos la semana pasada, en quietud y reposo Isaías, ahí está la fortaleza. Acá nos dice Nehemías, recuerde, el gozo del Señor es tu fortaleza. Entonces Dios nos da gozo como resultado del Espíritu Santo, y eso descubrimos entonces que es la clave de la fortaleza. No, aunque estemos débiles, aunque estemos pasando por problemas y dificultades, el gozo hace que te mantengas fuerte, que te mantengas estable, que te mantengas por encima de las circunstancias. Es lo que claramente está diciendo acá el apóstol Pablo en su carta, donde dice, y aquí Nehemías, los dos nos refuerzan, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Así entonces tenemos lo siguiente, hay una conexión muy grande entre lo que es gozo y lo que es oración. Por eso están todos muy pegados acá, estas tres instrucciones importantes que el apóstol Pablo nos da, es estar siempre gozosos, y luego dice orar sin cesar. Hay una conexión muy importante entre ambas cosas, entre oración y gozo, porque cuando uno ora puede tener gozo, puede estar libre, está ligero, no tiene cargas, todo está puesto en las manos del Señor. Y entonces hay una conexión muy directa. Dice el Salmo 51:8, dice por ejemplo, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Si se sentía mal el salmista, había sido abatido por Dios, porque Dios es quien produce ese abatimiento para traer convencimiento de pecado, de justicia y de juicio, para traer arrepentimiento en nuestras vidas. Y cuando el salmista se sintió de esa manera, dice, hazme oír gozo y alegría, y se van a recrear ahora mis huesos, los que tú has abatido. Ahí mismo en versículo, mismo Salmo 51:12, o sea, recuerden que este es el Salmo de arrepentimiento de David, de su, ustedes conocen la historia, lo que pasó con Bathsheba y todo lo demás. Y dice acá, vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Vean qué interesante, qué importante es que pueda David orar de esta manera, y le pedía que oyera, hazme oír de nuevo el gozo y la alegría, vuélveme el gozo de tu salvación. Vea qué importante es esto, clamaba grandemente para poder tener, oraba por gozo, para poder tener esa bendición, tener el gozo de vuelta, porque realmente era necesario. Vean el gozo del Señor, el contraste, usted lo conoce, ¿no? El contraste que había entre el gozo que David decía que estaba anhelando, que quería tener, y él recuerda en su Salmo 32 que realmente no tenía esa bendición. Pero vean cómo hay también un gozo que es eterno, un gozo que es perpetuo, que vendrá futuramente. Bien decía el salmista, ¿verdad? En tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Por eso dice, gozo futuro será perpetuo. Lo hemos cantado muchas veces en la iglesia, este bello cántico, ¿no? que se hace en base a lo que Isaías 51:11 nos deja ver acá. Dice, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando,
y gozo perpetuo, para siempre, habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Se acuerdan de ese cántico? Un cántico bien bonito, bien pegajoso. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverá nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Se acuerdan? Qué interesante. Y eso que debemos tener nosotros, pensando siempre que habrá un gozo perpetuo para siempre sobre nuestras cabezas cuando regresemos. Cuando eso realmente se refiere al pueblo de Israel que iba a regresar a su tierra, como regresó en el tiempo de Nehemías, como regresaron en el tiempo de Esdras, como regresaron en tiempos diferentes, ¿no? Diferentes tiempos que regresaron a diferentes grupos. Pero el hecho está en que nosotros también estaremos en la presencia del Señor un día, y cuando estemos allá tendremos ese gozo perpetuo que ya nadie más, porque dice claramente que el Señor enjugará toda lágrima en nuestros ojos. Habrá un gozo perpetuo, una alegría constante en la presencia del Señor. Así que se aplica a ambos, ¿no? Al pueblo de Israel, también a nosotros cuando estemos en el cielo por la eternidad con nuestro Dios. La misión de Jesús en parte también incluye el gozo. El gozo es importante porque era parte de la misión de Cristo cuando vino a la tierra. De hecho, te recuerda ahí cuando se levantó en la sinagoga y tomó el libro de Isaías, le dieron el libro de Isaías para que leyera, y cuando leyó esta porción. Y esta porción dijo, ciertamente hoy se ha cumplido esta profecía delante de ustedes. Y se quedaron asombrados. ¿Cómo es posible? Porque habló de la misión. Dice, el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido. Vea cómo dice, cito allá Isaías 61, por ejemplo, dice, y me ha ungido, ¿para qué? Para ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Vino, recuerden que es parte de lo que él leyó ahí, que leyó que venía, el Espíritu de Dios estaba sobre él para dar vista a los ciegos, para sanar a los quebrantados de corazón, para libertad a los oprimidos y todo. Incluso seguía diciendo esta porción que hablaba del gozo, ¿okay? A los afligidos darle se les diera gloria en lugar de ceniza y óleo de gozo en lugar de luto, para que seamos llamados plantío de Jehová. Somos los árboles de justicia, los árboles de justicia de Dios, plantío de Jehová, para gloria suya. Esa es la misión de Jesús, parte de la misión de Jesús que vino a hacer en esta tierra. ¿Recuerden? Y entonces hay promesa de gozo sobre la tristeza. Por más que haya dificultades en su vida, no se limite a ver con sus ojos terrenales la carencia o la dificultad o el problema, la prueba que estamos pasando. No, es necesario que miremos siempre más allá, miremos al final. Pero Dios está usando todo para bien, pero Dios está obrando cosas para que mi fe crezca y madure, para que yo pueda acercarme a Dios, para quitar de mí estas cosas que no son agradables a Él. Si todas las cosas que Dios permite en nuestras vidas tienen un propósito, nada hace Dios por casualidad. Dios nos busca, Dios tiene un plan, lo va a llevar a cabo, no importa que lo vimos hoy en la escuela dominical, aun cuando Moisés falló y se fue y se alejó, le costó 40 años, ¿cierto? Pero Dios no se olvidó de él, Dios lo buscó, lo alcanzó y lo volvió a comisionar. Bueno, Pedro le falló al Señor, no tardó 40 años, pero alrededor de esos 40 días lo que Jesús se levantó entre los muertos y estuvo con ellos. En uno de esos días pues se encontró con Pedro y lo recomisionó. Dios le dijo, Pedro, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, tú me amas, recuerden, y lo recomisionó, porque cuando tiene un plan con alguien lo va a llevar a cabo, no importa qué, no sea 3 días, sean 40 años como Moisés, como quiera, Dios va a hacer la obra en cada uno de nosotros. Bien lo dice claramente Filipenses 1:6, que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios no pierde ningún momento, cualquier instancia, aunque nosotros lo demoremos el proceso. 40 años le costó al pueblo de Israel caminar, andar en el desierto hasta que murieron todos por causa de que no cumplieron con la palabra del Señor, no le creyeron, por incredulidad murieron en el desierto. Pero Dios se reservó ahí a Caleb y a Josué, y Josué fue el sucesor de Moisés para continuar la obra que Dios había ya planificado de llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida, como le había dicho Moisés, donde fluye leche y miel. ¿Lo cumplió o no lo cumplió? Lo que Dios siempre lo cumple, lo que Dios le promete, Él lo cumple.
Le dijo a Moisés, van a traer el pueblo hasta aquí, van a volver van a adorarme aquí en este monte. Y llegaron allí a ese monte y no se quedaron ahí, fueron más allá. Pudieron haber entrado antes, claro que sí, pudieron haber entrado antes, pero la incredulidad les costó. Y a nosotros nos cuesta muchas veces cuando somos desobedientes, cuando no hacemos las cosas como Dios quiere que hagamos, nos va a costar. Pero el plan de Dios no se va a frustrar. Algo va a ser el Señor como hizo con Moisés, de forma milagrosa, le habló de la zarza ardiente. A ti y a mí nos puede hablar de muchas maneras, en sueños, nos puede traer cualquier tipo de problema, accidente, lo que sea, nos llama la atención. Dios va a hacerlo como Él quiere, porque Él sabe lo que quiere con cada persona, pero nos va a traer con cuentas de amor para llevar a cabo su voluntad en cada uno de sus hijos. Dios no pierde ninguna circunstancia, ningún problema que en nuestras vidas llegue. Todo está orquestado por Él y lo hace para beneficio de su pueblo y especialmente para su gloria. Hay promesa de gozo sobre la tristeza, cual dice aquí Juan 16:20, de cierto os digo, decía Jesús, que vosotros sí lloraréis por un tiempo y lamentaréis, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. ¿Me acuerdan? Cuando digo, bueno, sí, me van a crucificar y van a sentirse tristes, se van a sentir, él lo dijo en el capítulo 14, que no se entristecieran, ¿verdad? Porque sabía que se iba a ir, ellos sabían que el mundo se iba a alegrar al verlo crucificado, a verlo incluso puesto allí en la tumba. Pero no se preocupe, su tristeza va a convertirse en gozo cuando vean entonces al Hijo de Dios resucitar entre los muertos y levantarse una vez más y mostrar al mundo que venció sobre la muerte, sobre el pecado, y que abrió las puertas de los cielos con su propia carne para que entremos a la presencia de Dios, al trono de Dios viviente, y podamos entrar al cielo. Todos nosotros, que Él es nuestra ancla, Él es nuestra que nos produce a nosotros la capacidad de poder llegar, es el camino para llegar al Padre, y es quien nos asegura una vida eterna por su muerte en la cruz, por su resurrección, que es lo más importante, porque realmente Dios demostró que estaba contento y complacido con la obra de Jesús por cada uno de nosotros, ¿okay? Para traer el medio de traer la reconciliación entre Dios y la humanidad perdida. Bien dice el salmista, aunque la tristeza durará, con el 32 por el 35, la tristeza va a durar aunque la noche dura la tristeza, en la mañana viene el gozo. En esos términos son así, en la mañana, hablando de un día, pero quizás usted pueda estar pasando por pruebas y dificultades, pero te garantizo que aunque pases por esas pruebas, esas dificultades por un tiempo, ya sea que sea, no sé, unos meses o el tiempo que Dios permita, como quiera, después vendrá el gozo para que tú puedas ser restaurado en medio de los problemas. ¿Se dan cuenta? Así que, por ejemplo, tenemos que nosotros, por más que pasemos por dificultades, debemos tener siempre presente de que lo mejor está por venir. El Señor va a hacer siempre algo. ¿Okay? Nos podemos sentir por un tiempo como se sintió el salmista, ¿verdad? Por eso decía, devuélveme el gozo de la salvación, hazme sentir que se renuevan mis huesos, porque se sintió mal. Hubo un tiempo en el cual no estaba contento, en el cual no estaba bien. Él estaba y lo pone, lo plasma en el Salmo 32, como se sentía David. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Sela. Meditar, lo que quiere decir Sela. Medita, piensa, haz una pausa, analiza. Y David decía, mientras me callé. Entonces, ¿qué necesitaba David? Orar. Que Pablo dice, orar sin cesar. Entonces David, mientras se cayó, mientras no oraba, había dificultades por no hacer lo que Dios nos manda. Su voluntad es que oremos siempre, sin cesar. Él dejó de orar, no clamó a Dios. Entonces su verdor se convirtió en sequedad de verano. Sentía la mano pesada de Dios sobre él. Veía cómo le iba mal. Por eso Pablo dice, mira, hay una conexión entre el gozo y la oración. ¿Estás triste? Ora, para que puedas ver entonces la mano de Dios moverse
Y entonces cuando David clamó, devuélveme el gozo de la salvación, y clamó a Dios que se renueve mis huesos, entonces pudo ver la mano de Dios obrando y se restauró el gozo de David, volvió a ser la persona que Dios quería que fuera. ¿Dónde encontramos exhortaciones importantes acerca de la oración? Muchas de ellas las encontramos, que me gusta esa carta, aunque breve, pero muy interesante. Allí en Colosenses, la carta del apóstol Pablo a Colosenses, está completamente premiada de estas tres cualidades al mismo tiempo, del gozo, de la oración sin cesar, de ser agradecidos. Está en muchas partes en esta carta de Colosenses. Estamos completos, esa gran carta pequeña, pero extraordinaria. Y vemos, por ejemplo, el capítulo 4 de Colosenses, versículo 2, perseverad en la oración, que decía, mismo que decía Jesús, la necesidad de orar siempre y no desmayar. Lo que dice Pablo, orar sin cesar, es perseverar en la oración. Y dice, velando en ella con acción de gracia. ¿Ve la conexión? Ahorita vimos la conexión entre la oración y el gozo, ahora mismo hace esta otra transición entre la oración y acción de gracias. Como la oración viene siendo como el eje central, como lo principal. Si quieres sentir gozo, tienes que orar. Si quieres ser agradecido, tienes que orar. Entonces la oración es quien nos mueve y nos interconecta las dos grandes maravillas del gozo y la acción de gracias. Todo se mueve en base a la oración. No oras, no hay gozo. No oras, no hay agradecimiento. Si oras constantemente, vas a sentir gozo en tu vida, vas a sentir agradecimiento porque Dios está en el asunto. Entonces la oración sin cesar es algo que debemos poner en práctica, que orar en todo tiempo y dar gracia en todo, porque esa es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con nosotros. Vemos capítulo 4, versículo 12, dice el apóstol Pablo acerca de Epáfras. Dice, os saludo a Epáfras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Qué gran cualidad la de este hombre. Siempre rogando, orando. Y oraba como dice el apóstol Santiago, oraba encarecidamente, con pasión, con fervor. La oración del justo es extraordinaria. La oración del justo, la oración ferviente del justo puede mucho, dice Santiago. Y este hombre es un gran ejemplo, Epáfras, porque dice, este hombre ruega constantemente y lo hace de forma encarecida, así que lo hace con fervor por vosotros en sus oraciones. No solamente eso, sino que veamos cuál es el contenido. Vemos la actitud de su oración, encarecidamente, siempre. Pero el contenido de su oración también es importante verlo, no solamente su actitud y cómo lo hace, sino qué es lo que pide en oración Epáfras por sus hermanos. Y qué digno de imitar nosotros también ese tipo de oración, los unos por los otros. Dice, pide sus oraciones que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Firmes, perfectos y completos. Qué interesante, porque realmente tenemos luchas todos los días, no contra sangre y carne, ya lo sabemos, pero vamos a tener días malos, también lo sabemos. El apóstol Pablo que nos dice estar firmes con toda la armadura del Señor, para cuando pase el día malo estemos firmes. Así que es importante estar cubierto con la armadura del Señor, porque todos los días vamos a tener días que no van a ser totalmente buenos, no van a ser completamente fáciles. Pero hay que estar cubierto con la armadura constantemente y peleando la buena batalla, como dijo Pablo, guardando la fe, para que podamos acabar la carrera, como dice Pablo, para que nos esté guardada, se nos pueda dar esa corona de justicia que tiene guardada para todos aquellos que aman su venida. Pero lo que dice lo siguiente, vas a tener dificultades, vas a tener días que pelear duro. Pero cuando haya acabado todo, mantente firme. Y por eso Epáfras oraba, quiero que estén firmes. Porque vas a tener días de combates, pero mantente firme. Quiero que seas perfeccionado, como decía Filipenses 1:6. Dios es quien nos perfecciona. Y estemos completos, sin que nos falte cosa alguna, lo sabemos también. Estamos completos en Cristo Jesús. Por eso la carta esta a Colosenses se le ha dado el término de que estamos completos en Cristo Jesús. Esa es la importancia de esta gran carta. Así que aprendamos a orar unos por los otros y ser específicos. Orar encarecidamente, con fervor, con pasión, pero orar cosas
que sean la voluntad de Dios, que sean cosas importantes para cada uno de nosotros, que estemos firmes, que estemos perfectos, perfeccionados y que estemos completos en Cristo Jesús. Instrucciones que Pablo deja ahí al apóstol, le deja ahí a Timoteo, por ejemplo, sobre la oración. Usted conoce, primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, ve la palabra aquí, y acciones de gracias por todos los hombres. Es raro que tú veas a Pablo hablar de oración y no hable de acción de gracias. Es raro que tú escuches a Pablo hablar de oración y no escuches hablar de gozo juntamente con eso. Porque reconocía que las tres cualidades van de la mano una con la otra. Dice Pablo, yo quiero que oren en todo tiempo, que se oren, que se hagan peticiones, se rogativas, se hagan ruegos, todo eso, pero siempre que seamos agradecidos, con acción de gracia. Gracias, Señor, porque tú estás haciendo esto, porque vas a hacer aquello. Y aun cuando no lo veamos, oremos y démosle gracias de antemano, porque sabemos que Dios lo va a hacer, Dios lo va a llevar a cabo y Dios se va a glorificar. Y oremos, demos siempre gracias a Dios en medio de cada oración que hagamos. Por eso en Filipenses 4:6, el mismo ánimo de Pablo igual decía, por nada estéis afanosos. Haciendo eco a las palabras de Jesús, no se afanes por nada, no se afanen, no tengan temor. Si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿cómo? En toda oración, en todo ruego, y la vez más, y con acción de gracias. Que demos alabanza a nuestro Dios con acción de gracias. Que clamemos a Dios en oración con acción de gracias. Que hagamos rogativas y ruegos y peticiones con acción de gracias. Que todo lo que seamos agradecidos, hermano. Seamos agradecidos con lo mucho, con lo poco tenemos, no tenemos, seamos agradecidos. Muchas veces la gente lo que trae a la gente en la falta de agradecimiento, muchas veces es estar mirando y poniendo la mirada en las cosas que no tenemos. Me falta esto, no soy feliz porque no tengo esto, porque no tengo aquello, porque me falta aquello, me falta lo otro. Y hay que recordarse de Moisés, cuando Dios le dijo a Moisés, ¿qué tienes en tu mano? Una vara, todo lo que tenía, tira al suelo y se convirtió en una culebra. Y la tomó por la cola y se levantó, cosa que era totalmente contrario pero vea lo que dice, ¿qué tienes en tu mano? Por tanto, ¿qué tú esperas? ¿Qué tienes contigo? Mira lo que tienes, no lo que te falta, y serás más agradecido. Si miras lo que te falta, entonces estás triste, con celos, con envidias, con codicias, con muchas cosas que van a dañar tu vida. Pero si miras lo que tienes, estarás contento y agradecido con lo que ya Dios te ha dado, que si te pones a ver es mucho más de lo que mereces, y cuando te das cuenta de eso es por su gracia. Entonces, porque gracia es eso, favor no merecido. Cuando Dios nos da algo que no merecemos, nos damos cuenta que es por su gracia. Por tanto decimos, wow, Señor, no nos queda otra cosa que agradecer, estar contento con lo que tenéis ahora, dice el apóstol Pablo en Hebreo. ¿Por qué? Porque no te dejaré ni te desampararé. Pero ¿cómo, Pablo? No te dejaré. ¿Qué es lo que te hace falta? Que estés completo. ¿Cómo estoy completo? Con Cristo estoy completo. No es con lo material, porque bien decía Jesús en Lucas 12, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. La vida del hombre consiste en eso, en que tenga la presencia de Cristo con él. Como le decía, no se pongan contentos por aquello, por lo otro, porque vean el diablo caer de rodillas y caer de allá del cielo, no sé qué. No, que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Lo importante es que tú estés salvo, que tú sabes que vas para el cielo, que tú sabes que estás en la familia de Dios, que tú sabes que has sido trasladado de las tinieblas a la luz admirable del Hijo de Dios. Toda una serie de cosas que nos lleva a mirar las promesas, grandísimas promesas que tenemos nosotros. El apóstol Pedro nos recuerda, y la esperanza inmarcesible guardada en los cielos para cada uno de nosotros. Son las cosas que nos motivan, que nos llevan a pensar que realmente nuestro agradecimiento tiene que ser siempre mayor y mayor y mayor, cuando cada vez que miramos y pensamos y pasamos tiempo en la palabra y buscamos, escudriñamos y miramos los beneficios que tú y yo tenemos constantemente. Eso que tenemos que ser personas cada vez más y más y más agradecidas con Dios, porque mucho menos nosotros nos damos cuenta de que muy poco hemos logrado con nuestro propio medio, y nada hemos logrado que sea realmente eterno, solamente Cristo en nosotros. Así que por nada estemos afanosos, sino que seamos agradecidos en todas las cosas que hagamos. Jesús y la oración, Jesús lo decía igual, decía en Lucas 11:1, aconteció que estaban juntos Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo al Señor, enséñanos a orar,
¿Qué importancia? No le enseñaron ni pidieron a Jesús, enséñame a levantar gente de los muertos, a resucitar muertos. No me enseña a cómo caminar sobre el mar. Enséñame a Jesús a ver. No, nada de eso. Se dieron cuenta que el poder de Jesús estaba conectado con la oración, con el tiempo que pasaba con el Padre Celestial. Por eso dice: Señor Jesús, enséñanos a orar. Como Juan también enseñó a orar a sus discípulos. Y por eso Jesús habló más adelante en Lucas 18:1, dice parábola de la viuda y el juez injusto, que decía, también refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Orar siempre y no desmayar. Dice Pablo, orar sin cesar. Orar siempre y no desmayar. Lucas 19:46, diciéndoles, escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Es importante que la casa del Señor, lo principal ahí no es la música, lo principal ahí no es la predicación, lo principal ahí es la oración. Mi casa será llamada casa de oración. Cuando la palabra de Dios, cuando las personas llegamos a la iglesia a orar, hay movimiento de las aguas, hay movimiento en los cielos, hay movimiento espiritual, hay movimiento diferente, porque la oración es el motor principal. Lo que produce el gozo, lo que produce el agradecimiento, lo que produce las grandes maravillas de Dios en medio de su pueblo es la oración. Un pueblo que ora es un pueblo que está fuerte, un pueblo que está firme, es un pueblo que agrada a Dios, es un pueblo que mueve los cielos por las peticiones de sus hijos. En Mateo 26:41 nos vuelve a decir Jesús, nos da otra fórmula, nos da otra vez la fórmula. ¿Quiere estar libres de tentaciones, libres de problemas en este mundo? Orad y velad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Hay mucha tentación en este mundo, hay muchos problemas en este mundo, pero sin embargo, ¿qué dice el Señor? Velad y orad, ahí está la fórmula. Velad y orad para que no caigáis, no entréis en tentación. Santiago, el apóstol Santiago, hermano de Jesús, claramente, por supuesto, bebió de la fuente cercana y nos puede plantear, nos puede decir, nos puede enseñar también Santiago a nosotros. Dice la palabra del Señor en Santiago 5:13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Y la oración del justo, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros, y orar unos por los otros para que seáis sanados. Porque la oración eficaz del justo, ahí está, la oración eficaz del justo puede mucho. Ahora, hermano, hay que ser agradecido. Tenemos la oración, vemos el gozo. La tercera parte, ese punto es ser agradecidos. Es importante ser agradecidos. El Señor nos recuerda en Colosenses, volviendo a Colosenses, como decimos, un lugar lleno de grandes maravillas. Dice Colosenses 3:15, y la paz de Dios gobierne vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y ahí tomamos el tema del mensaje, y sed agradecidos. Dios nos manda, nos pide, nos instruye, nos insta a que seamos agradecidos. Dice que tengamos paz en nuestros corazones y que seamos agradecidos. 5:20 de Efesios, dando siempre gracias por todo. Me decía en Tesalonicenses, en todas las cosas sea agradecido. Aquí dice Efesios 5:20, dando gracias a Dios, dando gracias por todo a Dios. Así que en todo y por todo hay que ser agradecidos al Dios y Padre en el nombre del Señor Jesucristo. O sea, en el nombre de Cristo al Padre le damos gracias por todo. ¿No entendemos? Dele gracias. Oras por algo, dale gracias de antemano. Que no sé qué viene, dale gracias. Que no te gustó lo que estás pasando, sea agradecido. En medio de las circunstancias que estás pasando, porque Dios se glorifica y Dios te mostrará más adelante por qué, si quisiera mostrarte el por qué pasaste por esa situación. Pero Dios, la actitud nuestra es fácil, es sencilla, es ser agradecido en todo tiempo, por todas las circunstancias. Entendamos o no el proceso de Dios, sea agradecido. 3:17, y todo lo que hacéis, sea de palabra, sea de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por medio de Él. Está llena ese libro, esa carta de Pablo a los Colosenses, de instrucciones básicas acerca del agradecimiento, siempre conectados con la oración, siempre conectados con el gozo. Sea agradecido. Sigue diciendo Colosenses 1:12,
que gran oración del apóstol Pablo, también nosotros debemos orar igual por nosotros como oraba Epafras por sus consiervos. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos, es Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia con los santos en luz. ¿Te imaginas que si ya el hecho sencillamente de ser parte de la familia de Dios no depende de nosotros, por tanto, fue Dios que nos hizo aptos para participar de la herencia con todos los santos en luz? Ya eso es para estar agradecido de aquí a la eternidad. Sigue diciendo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Otro hecho muy importante para ser agradecido. Y trasladado al reino de los amados hijos. Otro hecho importante para poder ser agradecido. Me ha trasladado, me ha librado de la potestad, me ha hecho apto para participar de la herencia con todos los santos. En quien tenemos redención. Otro momento para ser agradecido. Me ha redimido, me ha comprado. Yo estaba vendido al pecado, vendido al diablo. Y el Señor vino y pagó por mí cuando nadie daba un centavo. Él pagó por ti, pagó por mí. Nos ha rescatado y nos ha hecho ahora parte de su familia. ¿Tenemos que estar agradecidos o no tenemos que estar agradecidos con Dios? Debemos vivir agradecidos constantemente por lo que ha hecho, por lo que hace cada día por nosotros y por lo que hará. Que volverá por su pueblo, preparando un lugar para nosotros. Y la gran maravilla que seguirá haciendo hasta que lleguemos a su presencia y después estar en su presencia. Y el perdón de pecados. ¿Hemos estado agradecidos o no? Nos ha perdonado nuestros pecados. Nos ha librado del pecado, de la muerte. Tenemos vida eterna. Nuestro nombre escrito en el libro de la vida. Y comience a enumerar cada una de las bendiciones que usted tiene. Cuente las bendiciones que tenemos en Cristo Jesús para que seamos cada día más agradecidos. Porque hay un precio que pagar cuando no somos agradecidos. La ingratitud, que es lo contrario a ser agradecidos, tiene sus precios. Y lo podemos ver ahí en la palabra del Señor, en la carta de Pablo a los romanos, su carta magna, el gran tratado teológico de Pablo, allí en Romanos capítulo 1, 18 en adelante, 21 en adelante, dice lo siguiente: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido. Ven lo siguiente: la persona que ya conoce de Dios y sabe que Dios existe porque Dios lo ha hecho, se lo ha dado a conocer a través de la creación, a través de que nos toca, a través de su espíritu, lo que sea que quiera hacer Dios y nos muestra que Dios existe. Pero la gente no son agradecidos. Los dos grandes pecados son estos: que conociendo a Dios no le dan gloria a Dios primero, y segundo, no son agradecidos con Él. El no dar gracias a Dios trae consigo esa consecuencia fatal, que dice que nuestro razonamiento se nos va a entenebrecer, se nos va a oscurecer por no darle gracias a Dios. Profesaban ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Ven qué cantidad de cosas que nosotros adoramos y hacemos ídolos de hombres, de aves, de reptiles, de lo que sea, que son corruptibles, que son corruptos incluso? Pero entonces, en lugar de adorar, darle gloria, darle gracias al Dios de los cielos, que es incorruptible, cambiamos la gloria de Él por la gloria de los hombres, por la gloria de los reptiles, de las aves. Y dice el Señor: no, yo no comparto mi gloria con nadie, mi gloria es mía, no es de nadie más. Y por eso hay consecuencias fatales en nuestras vidas. Sigue diciendo el apóstol Pablo en esta porción, versículo 24, por lo cual también Dios los entregó, y en 3 veces lo dice, el capítulo, ahí versículo 24, más el 26, el 28. 3 veces dice el Señor que los entregó. Es decir, la consecuencia de no dar gracia, la consecuencia de no darle gloria a Dios. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos,
lo estamos viendo todavía hoy, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando, dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Segunda vez 26, y por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, otra vez, en tercera vez, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ser agradecido es bello. No ser agradecido trae malas consecuencias. Es como ir allá a revisar el libro de Éxodo, Deuteronomio 28, ver la consecuencia de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Todo gira alrededor del agradecimiento. Ser agradecidos, tenemos bendiciones. No ser agradecidos nos trae fatales consecuencias. Usted decide. Ser agradecido es bello, hermano. Es bello para nosotros, es bello para los que nos rodean. Es importante que seamos agradecidos porque Dios es exaltado, Dios es glorificado. No darle gloria a Dios y no ser agradecido con Dios es algo que no es realmente bueno. Para concluir, vamos a dejarles en su mente la imagen de aquella te recuerda aquella historia de los 10 leprosos con el Señor Jesús. Como ellos vinieron y sí clamaron, sí oraron, ¿es cierto? Oraron a Dios, a Jesús: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros, osánanos, cúranos. De lejos se le hablaron, pero sí, oraron, clamaron al Señor. Y muchas veces podemos clamar, podemos orar. Dios nos manda a orar en todo tiempo, orar sin cesar. Y fueron bendecidos en el sentido de que, dice, mientras iban, después que Jesús le dio la instrucción, vayan a ver al sacerdote, muéstrense a él para que él sea quien diga sí o no, que están libres, que están sanos. Fueron caminando y en su caminar, mientras iban, fueron siendo sanados. Así que la palabra de Dios dio su efecto, fueron siendo sanados. Recibieron sanidad porque clamaron y fueron sanos. Fantástico. Pero solo uno regresó. Usted sabe la historia, que hubo un ciclo, demás fueron no agradecidos, pero este último que regresó, que era samaritano, que realmente ahí Dios hizo un punto, ahí nos dio ver un punto adecuado, que no era de la familia de Dios, sin embargo, siendo samaritano, como quiera, vino y se postró a los pies de Jesús y ¿qué pasó? Fue agradecido. Y en su agradecimiento Jesús no solamente le reclama, dice: los otros 10, no eran, los otros 9, no eran 10 los que fueron sanados, es cierto, pero el punto es que este hombre dio un tercer paso, que primero clamó, segundo fue sanado, recibió la sanidad, pero vino luego agradecido a Dios y adoró a Dios a los pies del Señor, y vino a darle gracias porque recibió sanidad. Y en ese agradecimiento recibió algo más, recibió ahora salvación. Dice: tu fe te ha sanado. Es como cuando tú y yo llegamos al trono de la gracia buscando misericordia y nos damos cuenta que salimos con gracia, hallamos gracia para oportuno socorro. Tú clamas a Cristo en oración, recibes sanidad, recibes perdón de pecados, pero somos agradecidos, siempre hay algo más para nosotros. Como Pedro cuando fue a pescar ahí, que no pudo coger nada, y el Señor dice: vamos más adentro, boga más adentro. Si nos metemos más de lleno con el Señor, más bendiciones. Entonces pudo ver la pesca milagrosa porque fue obediente, fue más allá. Y tú y yo tenemos que hacer eso y aprender a ser agradecidos siempre en todo, porque en agradecimiento es que está el más allá con el Señor. Y vemos incluso como Jesús siempre nos decía, ir una milla extra. Si alguien te pide una mejilla, te golpea una mejilla, ponle la otra. Pide que le des la túnica, dale el saco, ¿no? Dale también la túnica. Y así, te pide una milla, que vaya una milla extra. Ahí está la bendición, no que vayamos hagamos lo normal, lo que todo el mundo hace, no. Vayamos y seamos siempre agradecidos. La gente no se agradecido, no te preocupes, tú seas agradecido. La gente no ora, no importa, usted ore. La gente anda con la cabeza, andan con las caras largas, usted sea con gozo, siempre gozoso, orando sin cesar. Y sed siempre agradecidos. El Señor va a ser exaltado, tú y los que están alrededor tuyo van a ser
bendecidos. Amén. Que Dios nos ayude con esa actitud de este hombre, este único que regresó, leproso, a dar la gracia al Señor, que seamos agradecidos, que tengamos siempre por regla es orar sin cesar, estar siempre gozosos y en todo dar gracias, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, gracias por el recordatorio de las actitudes que quieres que desarrollemos en nuestras vidas y que veamos nosotros, pongamos por práctica para que realmente podamos experimentar y disfrutar lo que tienes para nosotros, Señor, porque sabemos que cuando estamos más cerca de ti, descubrimos siempre más cosas, descubrimos siempre más bendiciones, podemos disfrutar de esa bendición que dice que hay plenitud de gozo y que a tu diestra para siempre hay delicias. Por eso, Padre, queremos disfrutar, queremos conocerte más y mejor, queremos pasar más tiempo contigo, queremos, Señor amado, estar siempre gozosos y con todas las cosas que tú permites en nuestras vidas, sea agradecido, Señor. Porque ya lo que hemos recibido ha sido tanto, Padre, que no tenemos cómo pagarte, no tenemos cómo nosotros poder retribuirte por todo lo que has hecho por nosotros y por lo que sigues aún haciendo, porque tú eres un Dios maravilloso, un Dios tremendamente bueno, sobremanera bueno, y nos da siempre cosas buenas y extraordinarias para cada uno que te amamos, Señor. No te cansas de sorprendernos, de hacernos bien, de hacer cosas, Padre, más allá de lo que esperamos o entendemos con el poder que actúa en nosotros, pero queremos ser agradecidos, Señor. Ayúdanos, no solamente en nuestra incredulidad, ayúdanos también en nuestra falta de agradecimiento, ayúdanos también en nuestra falta de oración, nuestra holganería, que no somos, Señor, constantes, y ayúdanos a estar siempre gozosos, no importa cuáles sean las circunstancias, porque por malo que sea, difícil es temporal y el gozo viene en la mañana. Recibe la gloria, recibe la honra en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.